Buenas noches, mi nombre es Rada Girsol y junto con mi compañera Schmidt Leticia estaremos explicando sobre las herramientas ofimáticas que encontramos dentro de la computadora. Si bien la computadora ha sufrido ciertos cambios a lo largo de la historia, la computadora es una herramienta que se utiliza en la actualidad para diversas cosas, como para la comunicación, para la realización de trabajos, etc. Esta computadora va a sufrir ciertas transformaciones. Parte desde la creación del ábaco en 1820, que era el primer artefacto que se encontró y que se utilizó para realizar las 4 operaciones básicas matemáticas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Este artefacto inspiró a que la humanidad busque crear algo que contenga algo más. Si bien esta computadora va a sufrir ciertas transformaciones, como son apareciendo ahí la generación de computadoras. En la generación de computadoras podemos encontrar la primera generación, que es una generación que parte desde 1940 hasta 1956, que es la computadora de vulva del vacío. Si bien estas computadoras funcionaban a base de tarjetas perforadas y eran cilíndrico-simétricas, estas computadoras no eran eficientes ya que tenían un alto consumo y eran de tamaño muy grande. Luego podemos encontrar la segunda generación, que parte desde 1956 hasta 1963, y que son las computadoras de estado sólido o con transistores. Estas computadoras no eran eficientes porque utilizaban transistores y por su tamaño, y también seguían consumiendo mucha energía, por lo que se buscó generar una tercera generación de computadoras. Esta generación es parte desde 1964 hasta 1971 y son las computadoras de estado sólido pero con circuito integrado. Estas computadoras estaban un poco más avanzadas, ya que preestablecía un menor tamaño y una mayor cantidad de espacio de almacenamiento, favoreciendo el desarrollo de ciertas actividades con mayor posibilidad de retener la información por más tiempo. Luego encontramos el primer CPU de Intel. Esta generación se preestablece y se multiplica las funciones que cumple. En ella se ve desarrollada una mayor programación, una mayor eficaz, ya que su tamaño se había reducido, y pasa a dar la tercera generación de computadoras, que se desarrolla el software. Y este software va a ser la base de lo que es la PC actual, donde podemos encontrar de mínimo tamaño, en base a las varias generaciones que fueron transcurriendo. Podemos encontrar una computadora con mucho almacenamiento, donde podemos guardar cualquier tipo de documentos. Una computadora que podemos realizar las operaciones básicas, podemos realizar todos tipos de documentos de oficina, podemos realizar trabajos diversos, y también podemos realizar cosas conectadas a la web, como hacer planillas, trabajos, certificaciones, red social, etcétera. En la computadora podemos encontrar los distintos periféricos. Uno de estos periféricos son los periféricos de entrada. Los periféricos de entrada son todos aquellas formas que tenemos de entrar información hacia nuestra computadora. Tenemos nuestra computadora y a ella queremos hacer entrar información. Por lo tanto, es con esa herramienta, con ese sistema, con ese método que vamos a utilizar para hacer los periféricos de entrada, los que den entrada y procesamiento a esa información para que la podamos obtener o visualizar desde nuestra computadora. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, un pendrive o un USB. Podemos ingresar información, la procesamos en nuestra computadora y la podemos enviar en tanto a un periférico de salida. El pendrive sería un periférico de entrada y de salida, ya que nos facilita ingresar de la información a la computadora o también extraerla. De salida, que son los que muestran al usuario el resultado de las operaciones que son realizadas y procesadas por el computador, donde los periféricos de salida son los que reciben la información, para la cual es procesada por el CPU para luego reproducirla.
Cuando hablamos de periférico de salida nos encontramos con el monitor o pantalla, la impresora, el altavoz, auriculares, el fax, los periféricos mixtos, los almacenamientos y la comunicación. El monitor o pantalla es donde se ve la información que está suministrada por el ordenador. La impresora es lo que se utiliza para imprimir papel. Los altavoces son los dispositivos que emiten sonido procedente a la tarjeta de sonido. Los auriculares son dispositivos que son colocados en los oídos para poder escuchar. El fax son dispositivos donde se imprime una copia de otro impreso que es transmitida por vía telefónica, por vía teléfono o por el fax. Sería un programa o un trabajo que es enviado a través del fax a otro fax o de un fax a un celular. Por otro lado, cuando hablamos de periféricos cuando hablamos de periféricos mixtos, hablamos de periféricos de entrada y de salida, que son los que utiliza la computadora para mandar y recibir información, y donde su función es la de guardar y almacenar permanentemente esa información. Por otro lado están los de almacenamiento, que los de almacenamiento son los dispositivos y soportes de la computadora, serían que guardan los datos que se usan de la CPU. Y la comunicación, cuando hablamos de comunicación, es cuando la función es la que permite y facilita la interacción de una o dos o más computadoras. Por ejemplo, si tenemos que mandar un programa o un trabajo a una computadora, a otra computadora, podemos mandar no solo a otra computadora, sino que a varias computadoras. Sería la comunicación entre computadoras. Por otro lado, nos encontramos con las extensiones de archivos y para qué sirven. Cuando hablamos de extensiones de archivo, hablamos y nos dirigimos a la función principal, que es dirigir el contenido del archivo. Y podemos dividir en dos grandes grupos, que es los ejecutables y los no. Cuando hablamos de extensiones de archivo, hablamos y nos dirigimos a la función principal, que es dirigir el contenido del archivo. Y podemos dividir en dos grandes grupos, que es los ejecutables y los no ejecutables. Los ejecutables son los que están creados para funcionar por sí solos, y los no ejecutables son los que en este caso almacenan información que tendrán que ser utilizada, pero con la ayuda de otro programa. Por otro lado, podemos nombrar algunos tipos de archivos más comunes, que está el de texto, que por ejemplo que es el doc o el docs, termina con X. Está el de imagen, que es el GIF, el de ejecución o de sistema, que es el exe. Está el de audio, un MP3. Está el de archivo comprimido, que es un zip. El de lectura, por ejemplo, el PDF. El de imagen de disco, por ejemplo, el modem. Cuando nos referimos a estas extensiones de un archivo o de fichero, es el que permite al sistema operativo identificar el tipo de programa. Por otro lado, está el sistema operativo. Cuando hablamos de sistema operativo, nos referimos que el software es el que maneja al hardware y comprende un conjunto de programas que controlan el funcionamiento de los componentes físicos, facilitando el usuario y como también el uso de la computadora. Por otro lado, están las funciones del tipo de sistema operativo, que está el tiempo de uso de una unidad del procesador, está el proceso de la memoria y también están los dispositivos de entrada y de salida.